Hola, vamos a repasar el sistema respiratorio. Hasta el momento que hemos visto que los nutrientes se incorporan al organismo a través del sistema digestivo, son distribuidos a todas las células para que puedan fabricar sus componentes y obtener energía. Estos nutrientes participan en una serie de reacciones que requieren oxígeno para producirse y obtener como producto ATP y dióxido de carbono. ¿Cómo se incorporan estos gases respiratorios? A través, ¿cierto?, del sistema respiratorio. Algunas funciones del sistema respiratorio. La primera, conducir aire. Es llevada a cabo, ¿cierto?, por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y bronquios. La función de intercambio gaseoso, que es realizada por los alvéolos y pulmones, la ventilación pulmonar, que es ayudada por el diafragma, el proceso de olfacción, que es dado por el receptor olfatorio de las cavidades nasales, y el proceso de fonación, que es dada por las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Aquí tenemos las fosas nasales, ¿cierto? Recuerden que las fosas nasales están cubiertas por mucosa, ¿ya? Y esa mucosa, ¿qué es lo que hace? Filtra, humedece y entibia el aire que pasa a las fosas nasales. Y aquí, en la parte superior, hay unas células receptoras que reciben las señales químicas, ¿cierto?, del olfato, ¿ya? Estas moléculas de olor son recibidas acá por las células receptoras olfativas y esa información es enviada al bulbo olfativo. Y ese bulbo olfativo envía la información a través del nervio olfativo, ¿cierto?, al cerebro. Las señales son retransmitidas entonces, por ejemplo, para identificar que lo que olemos es una rosa. Otra de las funciones del sistema respiratorio es purificar el aire. ¿Cómo se purifica el aire? Lo que están viendo aquí entonces son células ciliadas. Estas células ciliadas están desde las fosas nasales hasta los bronquios, tapizan todo el tracto respiratorio. Y estas células que ustedes ven aquí, este es el esquema, ¿cierto? Y este es un corte de histología, es el microscopio óptico. Lo que hacen es secretar moco. ¿Y qué es lo que hace el moco? Humedece el aire, impide que las fosas nasales y que todo el tracto respiratorio, ¿cierto?, se seque, atrapan partículas tóxicas, como muestra acá, y lo que hacen, ¿cierto?, es empujarlas hacia la laringe. ¿Para qué? Para que el moco, en conjunto con todas las partículas extrañas que haya encontrado cuando se inspiró el aire, sean o deglutidas, que es tragarlas, entonces terminan en el sistema digestivo y acuérdense que el sistema digestivo tiene una serie de ácidos que puede neutralizar bacterias o cualquier otro microorganismo. O si no, se eliminan a través de la tos o el estornudo. La faringe, recuerden que en el sistema digestivo tenía la función de facilitar la deglución, o sea que tragar el alimento. Acá tiene la función de la respiración, porque ¿qué es lo que va a hacer? Cuando la epiglotis, ¿cierto?, está abierta, el aire pasa a través de las fosas nasales y la faringe va a conducir el aire a través de la laringe y la tráquea. También la faringe indirectamente interviene en la fonación, ya que como deja pasar el aire, permite, ¿cierto?, que el aire haga vibrar la laringe. Veamos entonces. Tenemos aquí la epiglotis. Cuando se respira, ¿qué es lo que ocurre? La epiglotis, ¿cierto?, no está cerrada y permite el paso del aire. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. En la laringe se ubican las cuerdas vocales que se abren y cierran para generar las vibraciones de sonido que dan origen a la voz. Como ven, es la parte superior, ¿cierto?, que aquí está pintada de la tráquea. Si lo viéramos de forma frontal, sería solamente esta sección, la laringe. Después el aire pasa desde la laringe hacia la tráquea, donde se sigue filtrando. Recordar entonces algunas características de la tráquea. Es un tubo de aire, como se muestra acá,
Es un tubo elástico, mide de 10 a 12 centímetros de longitud, posee aproximadamente 20 anillos de cartílago que se muestran aquí. Esta es la parte frontal, ¿cierto? La parte que nosotros podemos tocar con nuestra mano en la base del cuello. Y esta parte de acá, recuerden que atrás está el esófago. Aproximadamente la mitad de la tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax y termina a nivel del esternón dividiéndose en dos bronquios como muestra esta figura. Tráquea, ¿cierto? Tenemos bronquio derecho, bronquio izquierdo. A medida que los bronquios, que son estas porciones de acá, ¿cierto?, se van haciendo progresivamente menor de calibre. Y eso quiere decir que el diámetro es menor, para pasar a dimensiones microscópicas y entonces toman el nombre de bronquiolos. Las divisiones repetidas de los bronquiolos dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios que se abren en el conducto alveolar, del cual derivan los sacos aéreos. La pared de cada conducto alveolar y saco aéreo está formada por varias unidades llamadas alvéolos. Los pulmones son dos masas cónicas que se encuentran en la cavidad torácica, exactamente en las cavidades pleurales derecha e izquierda existentes en el tórax. Presentan dos caras por las cuales penetran los bronquios, entran y salen las venas y arterias pulmonares. Entonces aquí tenemos un bronquiolo terciario, ¿cierto?, que va ingresando por acá. Tendremos el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alvéolos. Vamos a repasar entonces ahora el intercambio gaseoso. Los sistemas respiratorio y circulatorio proveen de oxígeno a todas las células y eliminan el dióxido de carbono que éstas producen. Esto ocurre gracias al intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono que se produce en los alvéolos. La sangre que llega a los alvéolos tiene un bajo contenido de oxígeno. Por ejemplo, acá esta que aparece coloreada en lila. ¿Por qué? Porque proviene de las células que ya realizaron sus funciones y como producto de desecho producen dióxido de carbono. Esta sangre rica en dióxido de carbono tiene altas concentraciones de dióxido de carbono. Como aquí la concentración de dióxido de carbono es menor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a difundir. La difusión es el desplazamiento de las moléculas, en este caso dióxido de carbono, desde una zona de alta concentración a una zona de menor concentración. Veamos un poco más en detalle. Entonces, desde la arteria pulmonar llega sangre, aquí aparece en grande, pero estos son capilares que tienen diámetro microscópico. Desde la arteria pulmonar entonces llega sangre que es pobre en oxígeno, o sea, tiene bajas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, este alvéolo, que tiene altas concentraciones de oxígeno, va a difundir ese oxígeno hacia los glóbulos rojos. A su vez, todos aquellos glóbulos rojos que transporten altas concentraciones de dióxido de carbono van a difundir hacia el alvéolo dióxido de carbono para que sea exhalado, ¿sí? Para que sea eliminado por el cuerpo. Entonces, desde la arteria pulmonar, ¿qué es lo que viene? Glóbulos rojos con altas concentraciones de dióxido de carbono. Por lo tanto, su oxígeno es bajo y difunden hacia él cantidades de oxígeno. Vamos a ver una animación. Cuando vemos esquemas, ¿cierto?, aparecen estáticos, como si esto fueran caminos separados. Entonces observen, cuando llega sangre, que acá está con baja cantidad de oxígeno, aquí, ¿qué es lo que está representando? Un glóbulo rojo que tiene una baja cantidad de oxígeno.
¿ya? El oxígeno está representado por las pelotitas rojas. Entonces, pasa por, ¿cierto?, el capilar que está rodeando el alveolo. Recuerden que estos sacos alveolares siempre se dibujan con esas líneas rojas que los rodean. ¿Por qué? Porque están rodeados de capilares. Entonces, este capilar viene el glóbulo rojo, bajo en oxígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí en el alveolo están moléculas de dióxido de carbono y de oxígeno. Por difusión, o sea, si aquí hay mayor cantidad de oxígeno y acá hay menor, el oxígeno, ¿cierto?, va a pasar inmediatamente a este glóbulo y después este glóbulo se va a transformar en una molécula oxigenada. Veámoslo de nuevo. Este es el nivel de detalle que estamos viendo, ¿cierto? ¿Ven? Este es un proceso rápido. Un proceso muy, muy rápido. Cuando lo vemos en dibujo, pareciera que algo estático y lento. No. Y a su vez, ¿qué va a pasar, cierto?, con los glóbulos rojos que vienen cargados de CO2. El CO2 va a pasar, cierto?, al alveolo. Y el alveolo no lo va a retener el CO2. ¿Qué va a hacer? Lo va a eliminar a través de la exhalación. Para finalizar entonces con el sistema respiratorio, lo último es la ventilación pulmonar. Recuerden entonces que cuando entra el aire, el diafragma se contrae, por lo tanto baja, se abre la caja torácica, se expande para aumentar, cierto, el volumen de aire que puede ingresar. En la expiración, o sea, cuando exhalamos, expulsamos el aire. ¿Y qué expulsamos? Dióxido de carbono. Los músculos relajan el tórax, los pulmones se contraen, el diafragma se relaja, por lo tanto, sube. Una forma simple de ver esto es imaginarse que cuando nosotros inspiramos es como que se abre un paraguas. Por lo tanto, la caja torácica también tiene que expandirse. Y por supuesto el diafragma también tiene que bajar. Cuando expiramos, ¿qué es lo que hace? La exhalación cierra el paraguas. Sobre el diafragma me gustaría que vieran este detalle. Ya esta es una imagen 3D, entonces la podemos rotar. Si se dan cuenta, el diafragma en los dibujos siempre aparece como una línea. En el fondo el diafragma es como un paracaídas. Ya esa es su forma, el símil que mejor lo puede describir. Es como un paracaídas, ¿cierto?, que va a separar la cavidad abdominal, ¿cierto?, con la cavidad respiratoria. Recuerden, acá sistema respiratorio y acá va a estar el sistema digestivo. Estos orificios que se ven acá son para las arterias. Aquí, por supuesto, no salen los huesos, pero aquí va a pasar la columna vertebral por la parte de atrás. Y recuerden que es un músculo, por lo tanto se contrae y se relaja y ayuda, ¿cierto?, en el proceso de ventilación pulmonar, en la respiración. Con eso finalizamos sistema respiratorio y la siguiente clase es sistema circulatorio.